Hola mis queridos hermanos, saludo cordial para todos y cada uno de ustedes. Les habla aquí nuevamente su amigo y servidor Mario Ancísar Suárez. El día de hoy quisiera invitarlos a tratar desde la Sagrada Escritura, desde la Palabra de Dios, el tema de la fe y las obras. Y la razón por qué quiero tratar ese tema de la fe y las obras es porque hay algunas iglesias que enseñan que basta solamente con la fe para ser salvo, que quien tenga fe ya es salvo y que las obras no sirven absolutamente para nada. Entonces, por supuesto que ellos tienen su fundamento bíblico, ya lo vamos a mirar, pero enseñan ellos como doctrina, tienen como doctrina enseñarle a sus fieles que basta con tener fe y que ya con eso somos salvos y que las obras no sirven absolutamente para nada. Se fundamentan ellos bíblicamente en los siguientes pasajes. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Mire, primero vamos a mirar los pasajes bíblicos en los que ellos se fundamentan. Luego vamos a mirar otros pasajes bíblicos que van a decir una cosa muy diferente, van a plantear otra cosa muy diferente a esto de que basta solamente con tener fe y que ya con eso somos salvos. Y al final entonces, como la Biblia no se contradice, porque aparentemente se estaría contradiciendo, al final entonces vamos a volver a tomar estos pasajes, los vamos a mirar dentro del contexto y ya teniendo en cuenta toda la escritura, y así vamos a encontrar qué es lo que realmente estaba diciendo ese pasaje bíblico y a ver si es que estas personas los han estado mal interpretando. Entonces, vuelvo y repito, se fundamentan ellos en los siguientes pasajes bíblicos. Vamos primero con Romanos 3:27 en adelante, que dice de la siguiente manera, dice así: ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Escuchen lo que dice el versículo 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Entonces, dicen ellos, veo claramente dice la Biblia que somos justificados por la fe sin las obras. Ahora vamos a mirar Gálatas 2:16 también, que nos dice de la siguiente manera, dice así: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y utilizan también Efesios 2:8, que dice de la siguiente manera: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, mis queridos hermanos, vuelvo y repito, estos son los pasajes bíblicos donde yo he escuchado que se fundamentan aquellas iglesias que tienen como doctrina enseñar que basta solamente la fe y que las obras no sirven absolutamente para nada. La pregunta que nos queda y que nos podemos hacer entonces es: ¿será esto cierto si tenemos en cuenta no solamente el contexto, sino si tenemos en cuenta también algo que es muy importante, y es toda la escritura? Porque muchas veces el error que se comete cuando algunas personas sacan algún tipo de doctrina es que se aferran a uno o a dos versículos bíblicos y se olvidan de toda la escritura. Y para poder comprender bien la escritura tenemos que tener en cuenta no solamente el contexto del mismo texto, el contexto histórico, sino también toda la escritura, para que así podamos sacar el mensaje correcto y no descontextualizar la escritura. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a mirar unos pasajes bíblicos que dicen algo muy diferente a lo que plantean estos tres pasajes bíblicos. Los vamos a mirar y vamos a ir avanzando en el tema para que al final vayamos concluyendo cuál es la verdad sobre todo esto y si es correcto y nosotros tendremos que aceptar que basta solamente con tener fe y que no hay que hacer obras para nada, o si las obras también son importantes y en nuestra idea de fe las debemos de incluir también. Entonces vamos a mirar los siguientes pasajes. Vamos a empezar, por ejemplo, por Romanos 2:5 en adelante, que dice de la siguiente manera. Escuchen esto: por la dureza y la impenitencia de tu corazón vas atesorando contra ti cólera para el día de la cólera y de la revelación del justo juicio de Dios. Escuchen el versículo 6, escuchen esto: el cual dará a cada cual según sus obras. Esto contradice completamente lo que estábamos viendo de la sola fe sin las obras. Dice, todos estos pasajes que vamos a leer van a estar hablando curiosamente del final de nuestra vida, del juicio nuestro al final de nuestra vida, y de Dios, que es obviamente el juez. Y dice, el cual dará a cada cual según sus obras. Sigue en el versículo 7: a los que por la perseverancia en el bien busquen gloria, honor e inmortalidad, vida eterna.
mas a los rebeldes, indóciles a la verdad y dóciles a la injusticia, cólera e indignación. Vamos a mirar también primera de Pedro 1:14 en adelante, que dice de la siguiente manera: como hijos obedientes, no os amoldéis a las apetencias de antes, del tiempo de vuestra ignorancia. Más bien, así como el que os ha llamado es santo, así también vosotros sed santos en toda vuestra conducta. Como dice la Escritura, seréis santos porque santo soy yo. Versículo 17. Y si llamáis Padre a quien sin acepción de personas, escuchen esto, juzga a cada cual según sus obras. Llamamos Padre a aquel que juzga a cada cual según sus obras. Y sigue diciendo, vuelvo y lo repito y sigue entonces. Y si llamáis Padre a quien sin acepción de personas juzga a cada cual según sus obras, conducíos con temor durante el tiempo de vuestro destierro. Vamos también a 1 Corintios 3:13 en adelante. Dice así: la obra, escuchen, la obra de cada cual quedará al descubierto. La manifestará el día en que ha de revelarse por el fuego, y la calidad de la obra de cada cual la probará el fuego. Escuchen esto. Versículo 14. Aquel cuya obra construida sobre el cimiento resista recibirá recompensa, mas aquel cuya obra quede abrazada sufrirá daño. Él no obstante quedará a salvo, pero como quien pasa a través del fuego. Vamos también a mirar Apocalipsis 2:23, que va en la misma sintonía. Dice así: y a sus hijos los voy a herir de muerte. Así sabrán todas las iglesias que yo soy el que sondea los riñones y los corazones. Y escuchen lo que dice acá, que todo esto lo voy a estar resaltando porque ustedes saben que estoy adoptando el estilo de poner los pasajes bíblicos aquí a los lados, para que en la medida que yo los vaya leyendo, ustedes vayan también siguiendo la lectura y vayan anotando las citas bíblicas, para que así puedan, para hacerles más fácil a ustedes el trabajo de aprendizaje y para que corroboren que todo eso está con la Sagrada Escritura. Entonces dice así, miren lo que dice. Vuelvo y repito entonces: y a sus hijos los voy a herir de muerte. Así sabrán todas las iglesias que yo soy el que sondea los riñones y los corazones. Y escuchen lo que resalté: yo os daré a cada uno según vuestras obras. Algo que contradice también el fundamento que estos hermanos tienen. También Apocalipsis 20:11 en adelante dice de la siguiente manera, presten atención: y vi un trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y en versículo 12, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y escuchen lo que resalté: y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Versículo 13, y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos. Y vuelvo y resalto esto: y fueron juzgados cada uno según sus obras. Versículo 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al fuego, al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 22:12. Miren lo que dice Apocalipsis 22:12, también dice aquí: y aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Otra vez, nuevamente, cada uno. Todos estos pasajes que vuelvo y estamos mirando, que hemos leído hasta este momento, están hablando del juicio al final de nuestra vida, y absolutamente todos dicen que seremos juzgados es por nuestras obras, como haya sido nuestra obra. Pero no solamente eso, vamos a mirar algo bien interesante que nos va a decir el apóstol Santiago. Este que fue discípulo directo de Jesús, fue pariente del mismo Jesús. Y miren lo que nos dice Santiago en su carta, Santiago capítulo 2, versículo 14 en adelante. Presten atención a esto. Miren, dice así: hermanos míos. Ojo, porque eso tiene mucho que ver con el tema que estamos planteando de la fe y las obras. O de si basta solo la fe sin las obras. Entonces miren lo que dice el apóstol, vuelvo y repito: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Miren cómo se pregunta él. Miren la otra pregunta que hace: ¿podrá la fe salvarle? Que es lo que nosotros estamos planteando. ¿Será que estas personas que dicen que basta solamente con tener fe y que ya son salvos, será que tienen la razón? ¿Esa fe podrá salvarles? Vamos a ver qué dice. Versículo 15. Y si un hermano o una hermana están desnudas
y tiene necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Se pregunta, ¿y de qué le aprovecha eso? Sigue diciendo el versículo 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Ojo, porque el apóstol Santiago está planteando algo muy interesante, una unión inseparable entre la fe y las obras. Miren lo que está planteando, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y miren cómo responde a lo que seguramente la gente se plantea, versículo 18, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Ahora miren la respuesta que le da el apóstol, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, mis queridos hermanos, aquí el apóstol, vuelvo y repito, está planteando algo muy interesante, la íntima unión que hay, inseparable entre la fe y las obras, donde una sin la otra es absolutamente muerta. Y la razón es muy sencilla, miren, les voy a dar la razón para que ustedes entiendan por qué van completamente unidas y no se pueden separar la una de la otra. Miren, la razón es la siguiente, miren, resulta de que los ateos no tienen fe, los ateos no creen en Dios, no tienen fe, pero hay ateos que hacen buenas obras por los demás. Pues esas buenas obras que estos ateos hacen por los demás, las hacen para que la gente los mire a ellos, los halague a ellos, pero ahí no está Dios y eso no les va a servir absolutamente de nada. ¿Por qué? Porque vuelvo y repito, como no tienen fe, entonces no las hacen para agradar a Dios, sino que las hacen para que la gente los vea a ellos como importantes, incluso para ponerse en el lugar de Dios, o incluso para decir, miren, yo no creo en ningún Dios, pero yo también puedo hacer obras. Entonces eso es muerto, eso no le sirve absolutamente para nada, porque tiene obras, ya sea porque tenga dinero o porque le nazca hacer cosas buenas por los demás, pero no tiene fe, lo hace es para que la gente lo mire a él y ahí no está Dios. Pero está también la otra parte y es la de estos hermanos que enseñan que basta solo la fe y que las obras no sirven para nada. Y en esa otra parte es donde está también. Hay personas que dicen, yo tengo mucha fe en Dios, creo en un solo Dios, sí, tengo mucha fe en Dios, pero no hacen absolutamente nada por nadie ni por los demás. ¿De qué les sirve eso? Igual que a los ateos, no les va a servir absolutamente de nada. Entonces el apóstol está planteando aquí, vuelvo y repito, que la fe y las obras van en uno solo, van completamente unidas. Y mire lo que sigue diciendo, versículo 19, dice así, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Aquí está planteando algo bien interesante para reforzar lo que ya dijo. ¿Usted cree que Dios es uno? Pues el demonio también cree, es decir, el demonio también tiene fe, también cree, pero aún así él tiembla, y él tiembla porque a pesar de que él tiene fe, él cree, él no va a ser salvo. Entonces, mis queridos hermanos, el apóstol está aquí comparando a estas personas que dicen que tienen mucha fe y no hacen absolutamente nada por los demás y no tienen obras, con el demonio. Está diciendo lo mismo que el demonio, tiene fe, es decir, cree en Dios, cree que Dios es uno, pero eso no le va a servir absolutamente de nada y por eso tiembla. Así que la invitación a estos hermanos es a que, si tienen fe, acompañen esa fe con las obras. Háganle caso al apóstol, y ahorita lo vamos a ver no solamente con el apóstol, sino con Jesús. Versículo 20, escuchen esto. Mas quiere saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Es decir, el apóstol aquí está clarificando, está dando la palabra correcta para señalar a quienes como ateos tienen obras, pero no tienen fe, y a quienes como creyentes tienen fe, pero no tienen obras. Él dice, eso es absolutamente vano porque eso es totalmente muerto. Así lo llama, vano, inútil, algo que no les va a servir de nada. De nada le va a servir al ateo hacer un montón de obras buenas si no tiene fe, y de nada le va a servir al que tiene fe si no tiene obras. De nada, absolutamente todo eso es vano, todo eso es simplemente muerto, no les va a servir absolutamente de nada. Y va a poner unos ejemplos para reforzar, vuelvo e insisto, él trata de reforzar por todos los medios esto de que la fe y las obras van completamente unidas, y que encaja perfectamente con los pasajes que nosotros hemos leído, donde hemos visto que al final de nuestra vida seremos juzgados por nuestras obras. Entonces va a poner varios ejemplos, va a leer estos dos, dice, versículo 21, no fue justificado por las obras, escuchen, no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras?
está poniendo un ejemplo y está diciendo, no se dan cuenta que eso va unido, que eso va junto. Sigue diciendo, y que la fe se perfeccionó por las obras. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Versículo 24, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Cuando dice por las obras y no solamente por la fe, está poniéndolos nuevamente unidos, está uniéndolos. Va a poner otro ejemplo. Versículo 25. Asimismo, Rahab la ramera no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Entonces está poniendo el otro ejemplo. Versículo 26. Porque como el cuerpo sin el espíritu, escuchen esto, que aquí es donde él viene a darle el último toque a todo esto que está planteando de que la fe y las obras van unidas. Escuchen esto. Porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Mi querido hermano, que estás pensando como estas iglesias enseñan, que basta solamente con tener fe y que no sirven las obras para nada. Mi querido hermano, la palabra de Dios dice que esa fe es muerta. Por más que tengas una fe muy grande, esa fe es muerta. Entonces, está claro, mis queridos hermanos, que y según esto, entonces esa es la misma fe de Satanás, es una fe muerta que no le va a servir absolutamente para nada. Y ahora vamos a mirar algo muy importante, porque en este caso se trata de aquel que nosotros llamamos nuestro Señor, que es nuestro Señor, que es nuestro Salvador, que es nuestro Dios y es Jesucristo. Vamos a mirar qué dice referente a este tema también nuestro Señor Jesucristo, y nosotros le debemos a Él obediencia si somos verdaderamente sus discípulos. El que me ama guarda mis mandatos. Entonces vamos a mirar qué nos dice el Señor. Nos invito a ir al Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículo 31 en adelante. Dice de la siguiente manera: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, está hablando de la segunda venida de Jesucristo, y todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros. Entonces el Señor va a reunir a todos, pero va a apartar a unos de los otros. Vamos a ver a quiénes aparta, por qué los aparta. Sigue diciendo, ¿cómo aparta el pastor las ovejas de los cabritos? Versículo 33. Y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer. Ojo las obras que está hablando acá, ¿no? Ojo con las obras de las que está hablando el Señor acá. Y vamos a ver si son importantes o no son importantes esas obras. Vuelvo y repito. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán. Dice los justos porque estas personas fueron justificados por esas obras que hicieron. Escuchen esto. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto, es decir, esto es verdad, esto no se puede negar, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces, mis queridos hermanos, el Señor va a separar a unos de otros en su segunda venida. Va a llamar a unos y les va a decir: venid benditos de mi Padre, a esto que fue preparado para ustedes, porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, fui forastero, me recogiste. Puras obras, ¿cierto? Entonces esos van a ir a un lugar preparado por el Señor desde siempre, como recompensa por haber hecho eso. Ahora vamos a mirar el otro grupo, versículo 41. Entonces también dirá a los de su izquierda: apartados de mí, malditos. Palabras duras de Jesús para los de su izquierda. Para aquellos que no hicieron estas obras, que es lo que ya vamos a ver, que sí hicieron estos que ya acabamos de ver, que recibieron una gran recompensa, o que van a recibir una gran recompensa, dice así. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ahí está. Ese fuego eterno fue preparado para el diablo, sus ángeles y para todos aquellos que como el diablo creen, pero eso es vano, eso no les va a servir absolutamente de nada.
porque tuve hambre, aquí viene el por qué. Ojo, si son importantes o no las obras. Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que cuando no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces, mis queridos hermanos, para Jesús, o con esto que está diciendo Jesús aquí, está junto con el apóstol Santiago y junto con otro montón de pasajes que hemos visto, echando absolutamente por tierra eso de la sola fe sin las obras. Eso, vuelvo y repito, eso no viene de Jesús, eso no fue enseñado por Jesús. Jesús enseñó una cosa muy diferente. Y vuelvo y repito, está echando completamente por tierra eso de la sola fe sin las obras. Ahí es donde nosotros entendemos por qué Jesús dijo esto que es tan importante y que ustedes ojalá se lo graben. Mire, es una sola cita bíblica, apréndasela así de fácil. Lucas 6:46, apréndase esta cita para que usted entienda la importancia de por qué Jesús planteaba también toda esta situación de lo mismo, de la importancia de las obras y más para una persona que tiene fe. Dice así, mire, Lucas 6:46, dice: ¿por qué me llaman Señor, Señor? Oiga, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Ahí está la fe. Decimos que Él es nuestro Señor, es decir, tenemos fe, creemos en Él. ¿Por qué me llaman Señor, Señor? Ahí está la fe. Ojo, y no hacéis lo que yo digo. Ahí es donde está el problema. Me llaman Señor, Señor, pero no hacen lo que yo digo ni lo que yo quiero. Ahí es donde nosotros entendemos por qué Jesús dijo eso. Sí, hay que llamarlo Señor, Señor. Él es nuestro Dios, nuestro único Salvador. Él es nuestro Redentor. Él es el único mediador entre Dios y los hombres, aunque tengamos en cuenta que es una mediación sacerdotal. Él es el único, Él es nuestro Dios, nuestro Señor. Ante Él doblamos rodillas, no solamente en el cielo, en la tierra, sino en el abismo, como lo va a decir Filipenses. Él es nuestro Señor, sí, pero también tenemos que hacer lo que Él dice. Y además de esto, Jesucristo, toda la vida de Jesús fueron obras. Miren los evangelios, de principio a fin, la vida de Jesús fue un constante hacer obras buenas por los demás, servir a los demás. Incluso la obra más grande, quien lo creyera, la obra más grande fue su muerte en la cruz para redimirnos a ti y a mí. Entonces Jesús echa completamente por tierra esa doctrina de la sola fe sin las obras. Jesús la echa completamente por tierra. Entonces, mis queridos hermanos, aquí viene una cosa, porque hemos visto y los tengo aquí en la pantalla unos pasajes donde algunas personas se apoyan para decir que la Biblia dice que basta solamente la fe y que las obras no sirven para nada. Hemos visto un montón de pasajes donde vemos que al final de nuestra vida vamos a ser juzgados por nuestras obras. Hemos visto que el apóstol Santiago va a decir que la fe y las obras van completamente unidas y que una sin la otra es completamente muerta. Y hemos visto a Jesús en ese juicio al final, cuando Él viene, cómo separa a unos de los otros y va a separar y va a llevar al cielo a quienes hicieron buenas obras de caridad y no va a llevar a los que no hicieron obras de caridad. De todo esto, entonces, la pregunta que nos nace al mirar todo esto es: ¿entonces será que la Biblia se contradice? ¿Entonces será que el mismo Pablo se contradice? Entonces, ¿será que Pablo contradice a los demás apóstoles como a Santiago y Pablo contradice a Jesús? ¿Será que es que la Biblia entonces es una contradicción sobre otra? Y la respuesta es no, la Biblia absolutamente no se contradice. Ni Pablo se contradice él mismo, ni Pablo quiso contradecir a Santiago, ni Pablo contradice a Jesús, ni la Biblia se contradice. Aquí el problema es que hay una gran confusión de estos hermanos que enseñan esto, que están confundiendo dos cosas, están confundiendo las obras de la ley con las obras de la caridad. Y para que lo entendamos mejor, entonces vamos a volver a los pasajes que ellos dan como sustento bíblico para decir que la Biblia afirma que basta solo la fe y que las obras no sirven para nada. Los vamos a volver a leer y vamos a darnos cuenta entonces ahí donde es que está la confusión de estos hermanos. Quiero que miremos, el primero que les dije fue Romanos 3:27, pero quiero que lo leamos con su contexto desde el versículo 19 para que veamos mucho más clara esta situación
y le ayudemos a estos hermanos a entender dónde está su error y podamos entender entonces claramente a qué se está refiriendo el apóstol aquí. Miren, vamos, vuelvo y repito, Romanos 3, empecemos desde el versículo 19 que dice lo siguiente. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, escuchen esto, sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice para los que están bajo la ley. Aquí ya es muy interesante porque un experto como Pablo, conocedor de la ley, está hablando que lo que la ley dice, lo dice para quienes están bajo la ley. Al mismo tiempo está diciendo que nosotros los cristianos ya no estamos bajo la ley. Vamos a seguir leyendo. Escuchen esto. Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ojo, escuchen esto que es bien importante. Aquí es donde vamos a ver la confusión de estos hermanos. Escuchen esto. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Aquí es donde está, la Biblia es muy clara. El único problema es que algunos hermanos están confundiendo las obras de la ley con las obras de la caridad o con cumplir los mandatos de Jesús. A ver, me explico. Hasta el sol de hoy, un judío, si usted le pregunta a un judío hoy en día qué hay que hacer para salvarse, ese judío le va a decir, cumpla los mandamientos, cumpla la ley. Un judío hasta el sol de hoy cree que se salva por cumplir la ley, ¿sí? Y después de Cristo Jesús nosotros no nos salvamos por cumplir la ley, nosotros nos salvamos es por Cristo Jesús. Entonces cuando aquí el apóstol le está haciendo muy claro porque él lo tiene muy claro y él no se contradice, ni quiere contradecir a nadie, él dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Escuchen lo que sigue diciendo, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Entonces él dice, mire, aparte de la ley, se manifestó la justicia de Dios y fue testificada por la ley y por los profetas. Es decir, que la ley y los profetas hablan de esta persona que ya les voy a decir quién es, porque él mismo lo va a decir. Dice así, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Tanto la ley como los profetas hablaban de la fe en Jesucristo, hablaban de Jesucristo. Entonces ya empieza a plantear el cambio. Para todos los que crean en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Es decir, ya empieza a decir, ya no somos justificados, ya no somos salvos por la ley, sino que eso es un don gratis de Dios, una gracia que Dios nos da. Pero miren cómo es esa gracia, sigue diciendo, mediante la redención que es en Cristo Jesús, gracias a Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces ya planteó el cambio, ya como les dije ahorita, nosotros los cristianos después de Cristo ya no somos salvos por cumplir la ley. Nosotros los cristianos después de Cristo somos salvos es por Cristo Jesús, y eso es un regalo que el Señor nos hace. Sigue diciendo, ahí sí entra el versículo 27, que es el pedacito que leen estos hermanos que enseñan que basta solo la fe sin las obras. Pero escuchen que es muy claro el pasaje, dice así, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Por qué dice eso? Dice eso porque el judío, vuelvo y repito, hasta el sol de hoy se jacta de que ellos son salvos porque cumplen la ley. Hasta el sol de hoy un judío se jacta de eso. Entonces por eso el apóstol les dice acá, ¿dónde está la jactancia de ustedes que son salvos que porque cumplen la ley? Si ya explicó él que después de Cristo ya no somos salvos por la ley sino por Cristo Jesús. Entonces sigue diciendo, queda excluida. Es decir, ser salvos como los judíos por cumplir la ley quedó excluida gracias a Cristo Jesús y a su sangre preciosa. Entonces ahí viene la pregunta de él, ¿por cuál ley? Es decir, si se cambió una ley, ¿por cuál ley se cambió? ¿Por la de las obras? No, y él mismo responde no, sino por la ley de la fe. Pero ojo, que aquí cuando habla de obras no se pueden confundir a ustedes, porque lo va a explicar en el versículo 28 para que no se confundan. Escuchen la explicación. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Entonces, mis queridos hermanos, lo que pasa es que estos hermanos están confundiendo las obras de la ley, que es que los judíos, el pueblo de Israel era salvo a través de cumplir la ley,
con las obras de la caridad y cumplir los mandatos de Jesús. En esa misma sintonía está el otro pasaje que es de Gálatas 2:16. Lo empieza diciendo de una vez, dice así: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. El apóstol Pablo no va a cambiar porque él lo tiene claro. Él sabe que al final de nuestra vida, y lo dijo él, vamos a ser juzgados por nuestras obras. Él sabe que Jesús enseñó la importancia de las obras. Él sabe que que Santiago hablaba de la importancia y de la unión que hay entre las obras y la fe. Él lo tiene claro. Lo que pasa es que la gente lo está confundiendo lo que él dice. Entonces vuelvo y repito: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Escuchen cómo dice: nosotros también hemos creído en Jesucristo. Es decir, él dice nosotros, su comunidad, él mismo, hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo. Es decir, para que a partir de Cristo ya no seamos justificados o salvados por la ley, por el cumplimiento de la ley, por las obras de la ley, sino por Cristo Jesús. Dice y sigue diciendo: y no por las obras de la ley. Él vuelve y repite, pero aclara que son las obras de la ley. Y sigue: por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, mis queridos hermanos, vemos claramente, y no me voy a cansar de repetirlo porque usted se lo tiene que grabar, lo que ha pasado con estos hermanos que enseñan esto es que han malinterpretado unas palabras de Pablo, o por desconocimiento, por lo que sea, están confundiendo las obras de la ley con las obras de la caridad, que son dos cosas completamente diferentes. Y vamos a mirar, ahora lo más curioso de todo esto, y tengo que decirlo, es que estos hermanos que dicen basta solamente con tener fe y no más, y las obras no sirven absolutamente para nada, solo con tener fe somos salvos, después le dicen a usted: hermanos, si usted no da el diezmo se condena. Entonces, a ver, pónganse de acuerdo, al menos sean coherentes con lo que dicen. ¿Cómo es posible que digan que yo me salvo solamente con tener fe, pero luego me digan que si no doy el diezmo entonces me condeno? Entonces, a ver, ¿de qué le sirve entonces esa enseñanza de que basta solo con fe, si para eso sí hay que hacer obras, como por ejemplo dar el diezmo? Ahí es donde uno se da cuenta de la malicia de estas personas. Y vamos al otro pasaje que ellos citan, que es Efesios 2:8. Mire cómo es de claro también este pasaje. Dice así: porque por gracia, es decir, por regalo de Dios, y ahorita lo va a ratificar, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Eso es un regalo de Dios por medio de la fe. Ya vamos a ver en quién, en Jesucristo, ¿no? Ojo, dice así: y esto no de vosotros, es decir, esto no viene de hombres, esto viene de Dios, esto no es de nosotros. Ahí lo dice, pues es don de Dios, es decir, esto es un regalo que Dios nos hace, esto viene de Dios, esto no es de nosotros, no es para que nosotros saquemos pecho: ay, es que esto es mío. No, no, esto es un regalo de Dios, esto viene de Dios, no viene de los hombres. Versículo 9: no por obras, ojo, no por obras. Entonces dicen ellos: vio, aquí dice que no, que las obras no, que las obras no. Ya estamos entendiendo nosotros mejor de qué está hablando aquí el apóstol. No por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie saque pecho. Pero ojo, ojo, porque hasta ahí leen estos hermanos, escuchen. Pero miremos lo que sigue el versículo 10, porque nos va a plantear algo bien interesante. Miren, póngale cuidado. Porque somos hechura suya, somos nosotros hechura suya, creados en Cristo Jesús, fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, a ver, ¿cómo así? Dice en el versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe. Pero luego dice en el versículo 10 que fuimos creados, hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, ¿cómo así? Entonces aquí es donde está, mis queridos hermanos, claro esto. En la primera parte, cuando dice no por obras, Pablo sigue hablando de las obras de la ley. Pero en la segunda parte, cuando dice que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, está hablando de las obras de la caridad, por las cuales sí seremos juzgados al final de nuestra vida, y que sería lo que más nos asemeja a nosotros a Jesús, las buenas obras, porque toda la vida de Jesús fueron obras de principio a fin. Y escuchen esto que sigue diciendo, escuchen esto: las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. Esas obras de la caridad y ese cumplir los mandatos de Jesús es algo que Dios preparó de antemano, que Dios preparó desde siempre para que nosotros anduviéramos en ellas. ¿Se dan cuenta por qué son tan importantes las obras? Porque es algo que Dios pensó desde siempre para que nosotros anduviésemos en ellas. Y algunas personas se dan el lujo de rechazarlas, pero sí dicen: es que yo soy una persona con tanta fe, eso me basta. Hermano, en sintonía con lo que dijo Jesús, en sintonía con lo que dijo Santiago, y en sintonía con la correcta enseñanza de Pablo, las obras y la fe van completamente unidas.
Entonces, como podemos ver, mis queridos hermanos, esto de la sola fe sin las obras no es cristiano, es decir, no fue enseñado por Jesús. No fue enseñado por Pablo. Es una mala interpretación que algunos hermanos están haciendo de que Pablo habla de las obras de la ley y ellos lo confunden con las obras de la caridad o con cumplir los mandatos de Jesús. No fue enseñado por ninguno de los otros apóstoles. Y que hoy, obviamente les tengo que volver a decir nuevamente esto, aunque me suene cansón, es que los judíos se jactan de que ellos son salvos, como dice el pasaje, se jactan de que ellos son salvos porque cumplen la ley. Entonces lo que el judío dice es lo siguiente: mire, yo para qué a Cristo Jesús, yo para qué a Jesús, para qué acepto a Jesús como lo hacen ustedes los cristianos, si yo soy salvo cumpliendo la ley. Entonces, ¿qué necesidad tengo de aceptar a Jesús? Como ellos se jactan de eso y ellos hasta el sol de hoy creen eso, entonces por eso era que el apóstol les decía: hombre, ya a partir de Cristo Jesús, de nada sirven las obras de la ley. Ahora lo que sirve y somos salvos es por la fe en Cristo Jesús, que es nuestro Salvador y que es el que nos va a salvar. Entonces, mis queridos hermanos, como podemos ver, claramente si tenemos en cuenta el contexto, claramente si conocemos la cultura judía, claramente si nos metemos en el pensamiento de Pablo, claramente si estudiamos bien a Pablo y si estudiamos toda la Sagrada Escritura, nos damos cuenta que definitivamente la enseñanza correcta es que la fe actúa juntamente con las obras. Van unidas, una sin la otra es completamente muerta, deben permanecer hasta el final de nuestra vida juntas y seremos juzgados, obviamente por haber tenido fe y obviamente por haber hecho las obras que Dios pensó de antemano desde siempre para que nosotros anduviéramos en ellas. La mejor forma de entender esto es entender que los ateos que no tienen fe, que no creen en Dios, pueden hacer obras buenas y esas obras son muertas, no sirven absolutamente de nada. Estas personas igual no van a obtener la salvación. Pero la otra forma también está, la otra, y es personas que dicen: yo tengo mucha fe, pero no hacen absolutamente nada por nadie porque según ellos no hay que hacer obras, basta con tener fe. Entonces esa fe tampoco les va a servir absolutamente de nada. Es una fe absolutamente muerta que tampoco los va a conducir a la salvación. No lo digo yo, lo dice la Sagrada Escritura. Y tener en cuenta, para terminar entonces, sabiendo de que la fe y las obras van completamente unidas, tener en cuenta entonces para terminar que lo que se está planteando aquí con estos pasajes del apóstol Pablo es que nosotros como los judíos ya no somos salvos por cumplir la ley, sino que nosotros como cristianos somos salvos es por medio de Cristo Jesús y por hacer buenas obras de caridad con todas aquellas personas que lo necesiten. Que el Señor los bendiga y nos vemos en una próxima ocasión.